La primera vez que conduje este auto compacto en esta nueva generación viví extremadamente engañado, ya que no sabía que existía un modo de manejo secreto que la mayoría de gente, incluso dueños, desconoce. El Nissan Versa ha sido el top auto compacto más vendido del país, que nos recuerda al éxito rotundo en taquilla de Avengers Endgame o del mismísimo Avatar de James Cameron. Y para muchos es el auto que más ofrece por menos dinero, desde su versión inicial, ya que cuenta con buen infoentretenimiento, buena pantalla, interiores preciosos y un diseño que llama mucho la atención. Pero habiendo tanta competencia tan dura en el segmento en la actualidad, ¿tendrá el Versa lo necesario para mantenerse como el rey de las ventas, o acaso será que ya le llegó la hora de despedirse? Por fuera no podemos negar que el diseño de Versa es icónico e inconfundible, empezando por las luces de conducción diurna con este ángulo aquí muy bonito, faros para conducción nocturna acá, luces intermitentes direccionales y de emergencia abajito, y un poquito más abajo los faros de niebla en esta versión. Parecería que las luces de conducción nocturna son halógeno, pero si las vemos bien de cerca podemos ver el foquito LED en el centro de cada una. La parrilla es más alta y más ancha, el logo de Nissan ahora es más grande que nunca, y un detalle curioso es que el capó o el cofre termina aquí en esta línea. Aquí arriba tenemos la cámara para las asistencias avanzadas de conducción, mientras que el radar para auxiliar a las asistencias avanzadas de conducción está aquí detrás del logo. Esto es una cosa buena porque le permite sensorear todo lo que está enfrente, aunque por otro lado, si le llegas a dar un llegue, la fascia te va a salir un poquito más cariñosa. Los espejos laterales tienen insertos con luz direccional y son del mismo color de la carrocería, y en la parte inferior en ambos lados podemos encontrar cámaras para el sistema de visión 360. El aro metálico de la rueda es de 17 pulgadas y el caucho, la goma o la suela es de pared de perfil medio, mientras que el rodado es de 205 milímetros de ancho. Este perfil medio le da todavía más precisión a la hora de tomar las curvas en carretera. Una de las características que más sobresale del Versa es su excelente rendimiento de combustible, tanto en ciudad como en carretera. Y esto lo logra no solo gracias a su tecnología avanzada en cuanto a motor y programación del motor, sino también gracias al ángulo de inclinación que tiene desde el cofre hasta el parabrisas, lo cual reduce la resistencia aerodinámica y mejora la eficiencia de combustible. Para mí, una de las características más engañosas de Nissan Versa es el tema de la altura. No parece un vehículo tan alto. Cuando me acerco podemos notar que me llega más o menos a la altura de los hombros. Bien, vamos a ver los modos de manejo. Para eso les tengo que confesar que la primera vez que conduje un Versa de esta generación viví engañado completamente, porque pensaba que solo había dos modos de manejo: el modo drive regular y el modo low. Pero engañado vivía, porque existe un modo secreto que muchas personas que compran un Versa ni siquiera saben que tiene, y ese es el modo Sport, que se activa presionando este botoncito de aquí. O sea, yo estoy en drive, presiono este botón, se ven unas letritas verdes ahí arriba en el tablero que dice Sport. Lo presiono de nuevo, las letritas se desactivan. La pregunta es, ¿realmente hace la diferencia el modo Sport? Ahorita lo vamos a ver. En este momento estoy en modo drive normal. Presiono el acelerador y, como todos los modos drive normales de todos los autos a la venta el día de hoy, el pedal de acelerador está gobernado a favor de dar mejor consumo de combustible. Luego le sigue el modo low. Se revoluciona un poco más el motor, y lo que el modo low hace es que mantiene la transmisión en primera, segunda, tercera marcha y revoluciona más el motor para darte más torque a la hora de subir pendientes pronunciadas. Sí, ya sé lo que estás pensando. Esta transmisión es de cambios teóricamente infinitos porque es continuamente variable, pero para efectos explicativos vamos a pensar que se queda de primera, segunda a tercera. El modo low es para eso: empuje y torque. Para velocidad cambiamos a drive regular de nuevo y presionamos el botón secreto, y al presionarlo automáticamente las revoluciones se suben de 1000 a 1500 más. Aquí lo quito y las revoluciones se bajan. Esto nos va a permitir conducir en un régimen más alto. Si vas con curvas sinuosas, pendientes pronunciadas, este es el modo que quieres poner. Y lo más bonito de todo es que el consumo de combustible, cuando vas de bajada o cuando quitas el pie del acelerador, el instantáneo, que es este, se va
a 30 kilómetros por litro. Cuando yo piso el acelerador se baja y aquí lo puedo tener más o menos a 10, 15 kilómetros por litro, 20 kilómetros por litro. Aquí el motor, aunque se vea revolucionado, al quitar el pie del acelerador, reduce al mínimo la inyección de combustible para que puedas ahorrar al máximo. También el modo Sport te permite incorporarte más rápido a una autopista o a una vía rápida con más contundencia. Eso sí, aunque diga Sport, no te va a dar un latigazo en la nuca, no va a asustar a tu abuelita con el empuje, ni mucho menos. Y reconozco que el cliente de Nissan Versa no necesita más que esto. Si ya quieres algo más, pues ahí está el Nissan 400Z. Es un sedán compacto, pero es un sedán familiar, lo cual implica que llevar cosas en la cajuela es algo importante, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿cuánto le cabe en la retaguardia? La respuesta a la pregunta es que, miren, es bastante profunda a lo largo hacia adentro y también tiene buen ancho porque los costados de la cajuela son cóncavos, aunque en definitiva lo que más me sorprende es la altura. Permite llevar maletas piladas una sobre otra. Por acá abajo podemos encontrar que la llanta de refacción es de tamaño temporal. Volvemos a encontrar este lenguaje de diseño con ángulos agudos, iluminación tipo LED, luces de emergencia aquí, y me fascina que están todo dentro de este bisel negro para darle más onda. Por acá abajo encontramos sensores en toda la parte trasera y este bonito inserto que emula la fibra de carbono. Arriba tenemos antena de aleta de tiburón y esta línea negra que viene de las ventanas para darnos un efecto de techo flotante, le llama Nissan. Algo realmente importante es el espacio para los ocupantes. Metemos el pie, entra la cadera y la cabeza hay que agacharla un poquito para poder acceder. Nissan Versa es un sedán compacto con mucho más espacio que la mayoría de sus rivales. El muslo se descansa bien, las rodillas literal van a mis anchas, hay todo este espacio entre mi rodilla y el asiento configurado para mis hábitos de manejo. Arriba de la pelonchas todavía queda un poquito de espacio libre. Yo mido 1,76 m, así que personas de 1,78 o hasta 1,80 van a poder caber aquí atrás. Ahora, chequen esto. Los asientos no solo son bitono, con estas franjas grises aquí a los costados, igual que en las molduras de las puertas, sino que también son cóncavos. Y es esta concavidad la que los hace sumamente cómodos. Otro detalle que me gusta mucho son las cabeceras. Las 3 cabeceras están integradas al asiento. Hay insertos que emulan la fibra de carbono, vidrios eléctricos y materiales suaves para el descansabrazos y la moldura de la puerta donde pasa el antebrazo. Aquí en medio tenemos un puerto USB-C en esta versión. En cuanto a sus rivales, este segmento de autos compactos es el segmento más vendido y competido del país. No solo eso, Nissan Versa es el top auto compacto más vendido y lo ha sido ya por varios años. Este es el rival que todos los demás tienen que vencer. ¿Cuál es más? Bueno, en este segmento tenemos el famosísimo Kia K3, el MG5, Chevrolet Onix, Chevrolet Cavalier, Volkswagen Virtus. Por precio tal vez alguna versión del nuevo Honda City, e incluso por este rango de precios en las versiones más altas de Versa te podrías comprar un Mazda 3 que acaba de bajar de precio. Habiendo tanto de dónde elegir, ¿por qué Versa sigue siendo el rey? ¿Qué tal el espacio para los asientos de adelante? Entra el pie, entra la cadera y la cabeza. Aquí sí la agacho muy poquitito, casi libra perfectamente. Es aquí donde la amplitud del diseño de Versa realmente brilla. El tablero con inserto en materiales suaves le da ese look y feel de vehículo de gama superior. Las ventilas de aire acondicionado arriba me encantan porque enfrían muy bien el rostro. La pantalla más grande con mejor resolución, más nítida, también me gusta mucho. Y aquí podemos ver que está mi teléfono conectado al infoentretenimiento de manera inalámbrica. Hay botones a los costados, aire acondicionado digital, un par de puertos USB, uno A, otro C, toma corriente de 12 voltios y una bahía de carga inalámbrica para tu teléfono móvil. Además hay encendido con un solo botón, transmisión automática Drive Low, cámara de reversa con visión de 360 grados, eso está bastante bien por su precio, y las pautas son dinámicas. Acá abajo tenemos un par de portavasos,
una bahía de carga, otro puerto USB, bonitos asientos bitono cóncavos que están inspirados en la tecnología Zero Gravity de asientos de Nissan, ventilas de aire acondicionado circulares, espejos eléctricos. El timón o volante es en D, tiene un estilo más deportivo. Por aquí tenemos control de velocidad crucero que activamos con este botón. Por este otro lado son los controles para la computadora de viaje, controles de volumen y de funciones de reproducción. Un detallito curioso es que de este lado del timón o volante encontramos una pequeña ranura o bahía de carga, como para poner la llave u otras cositas. En general, desde la posición del piloto, Versa es un vehículo muy bonito de ver y de habitar mientras conduces en tu día a día. Me hubiera encantado que tuviera quemacocos, pero sé que eso subiría más su precio, y el costo-beneficio entre lo que recibes y lo que pagas siempre ha sido una de las cartas más fuertes de Nissan Versa. Otro detalle que vale la pena: el timón tiene ajuste de profundidad y de altura. Una de sus cartas más fuertes desde que se lanzó esta nueva generación de Versa es la seguridad. De serie te entrega 6 bolsas de aire, ABS, EBD, BA, CBD, THC, LCD, UPS, DHL, VHS, Betamax. Además, en sus versiones más elevadas, Nissan Versa también equipa las famosísimas HADAS, radares y sensores, cámara de 360 grados, alerta de colisión frontal con frenado de emergencia. Les enseño, me acerco al carro de enfrente, tiene que pitar, ahí está. Y si no piso yo el freno, Versa frena por mí. Y en este rango de precios fue el primero que ofreció estas asistencias. Además de la estructura de acero reforzada, las zonas de absorción de impacto, aunque una parte de su éxito en ventas se lo debe a lo mañoso que es Nissan, por ponerlo de algún modo, a la hora de darte de dónde escoger, porque Nissan Versa tiene 5 o 6 versiones y luego además hay posibilidad de llevártelo en transmisión manual o transmisión automática, y eso implica, cuando tienes tanta variedad, pues tus números de ventas van a ser altos, aunque ya hay otras marcas que le están copiando esta estrategia a Nissan. En cuanto al consumo de combustible, con malos hábitos en ciudad y carretera, le he estado sacando 10.9 kilómetros por litro en promedio en 126 kilómetros en modo Sport entre ciudad y carretera. Y si tú tienes buenos hábitos, me consta por mis brothers de Testers y Dan Chavarría que a un Versa le puedes llegar a sacar de entre 13 a 16 kilómetros por litro combinados y arriba de 16 kilómetros por litro en carretera fácilmente. Además, una de las cosas padres es que tiene control de velocidad crucero. Lo presiono aquí, este botón, ahí se activa y le doy set, y aquí ya me puedo ir conduciendo. Sin embargo, este específicamente no es un control crucero adaptativo, así que tú sí tienes que frenar un poquito. Acá abajo me indica que me queda poco combustible. Y un detalle del que nadie te habla, pero que es importantísimo, es que Versa ya cuenta con botón de auxilio, donde en caso de una emergencia lo puedes presionar y recibes ayuda. Todo esto es parte de los servicios conectados inteligentes de Nissan, el Nissan Connect Services, donde también desde una aplicación puedes monitorear el estado de tu Versa, saber su ubicación y muchas otras cosas. Nada mal para un auto que inicia alrededor de los 320 mil pesos. En cuanto al manejo, la dirección y la suspensión, en ciudad es un auto muy cómodo. Una de las cosas que más resaltan es la buena insonorización para su precio. El motor casi no lo oyes. Tampoco escuchas el golpe del viento en el parabrisas porque tiene buena aerodinámica. La dirección es geosensible, suave, dócil en ciudad, y en carretera sí requiere un poquito más de fuerza. La puedo mover con 2 dedos de cada mano, sí, pero sí es un poco más firme. Sí se siente mayor control a velocidades de autopista. Eso me gusta. El centro de gravedad es relativamente bajo, aunque la altura libre al suelo es buena, que puedes pasar por malos caminos no asfaltados y no vas a estar pegando en todos lados. La suspensión se ve que está orientada hacia el confort. Cuando digo esto me refiero a que el amortiguador es suave, absorbe bien las irregularidades en ciudad y tiene suficiente firmeza para tomar las curvas de caminos secundarios con buen control y buena estabilidad. Creo que lo único que me falta es la prueba de aceleración 0 a 100 para ver cómo responde a 3000 metros de elevación el motor de este guerrero Samurai. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está el empuje. Ok, arriba de las 3500 revoluciones es donde empieza el torque ya más contundente.
Tenemos que recordar, mi gente, que aquí estoy en la Marquesa a 3000 metros de elevación sobre el nivel del mar. Y la respuesta del motor para estar a esta elevación no es nada mala. En conclusión, Nissan Versa 2024 sigue siendo líder en ventas y va a ser difícil que lo destronen, no imposible, pero difícil, ya que tiene muchas versiones y además el costo-beneficio entre seguridad, equipamiento, confort, diseño, cámaras, pantallas, asistencias y experiencia de manejo hasta el momento es insuperable. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.